empiezo con mi plática, que se titula Efectos cardiometabólicos y aceptabilidad de un régimen basado en ayunos intermitentes. Siempre me gusta iniciar esta plática aclarando y puntualizando ciertas confusiones que existen alrededor de las dietas basadas en ayunos intermitentes. Y es importante decir que todas las dietas bajas en calorías o todas las dietas hipocalóricas intermitentes o no, se basan en la fisiología del ayuno. Los principales ejemplos de dietas que se basan en el ayuno son las muy bien conocidas dietas hipocalóricas continuas, que pueden ser restricción calórica continua severa, que son típicamente dietas de menos de 800 kilocalorías, o la restricción calórica continua como tal. El tema del que vamos a hablar hoy, que son propiamente los ayunos intermitentes o la restricción calórica intermitente, cuyas tres principales variantes son la técnica de 5-2, donde la persona ayuna 2 veces a la semana, que pueden ser días consecutivos o no, y el resto de los días puede tener una alimentación ad libitum o una alimentación con algunas restricciones dietéticas. La dieta de ayunos de días alternos se refiere a un tipo de ayuno donde la persona ayuna un día sí y un día no. El ayuno puede consistir desde un ayuno total hasta una restricción severa del aporte calórico de 75%. Y finalmente el tiempo acortado de alimentación o los ayunos prolongados, también llamados time restricted feeding, donde la persona ayuna por una ventana de aproximadamente 16 horas y tiene un periodo de alimentación de 8 horas. Los ayunos periódicos, que muchas personas los incluyen dentro de la clasificación de los ayunos intermitentes, cuando no debería ser así, se refiere a un protocolo de ayuno de 5 a 7 días, en donde se le da al sujeto una dieta que trata de emular los efectos del ayuno. La periodicidad de este tipo de alimentación no está establecida. Estos periodos de 5 a 7 días de ayuno se pueden hacer en una modalidad semestral, trimestral, mensual, y básicamente se refiere a una dieta muy baja en proteínas y carbohidratos, que puede o no estar basada en plantas. Está pasando algo aquí. Entonces nosotros nos vamos a dedicar los siguientes minutos a hablar específicamente de las dietas basadas en ayunos intermitentes. Estas dietas, en un principio, por ser dietas basadas en ayunos, se consideraba que tendrían los mismos efectos fisiológicos de otras modalidades basadas en ayunos, como las dietas hipocalóricas continuas. Entonces, aceptaba cuando se introdujeron que los mecanismos de acción serían similares, ya que en ambos regímenes hay una ingesta calórica total menor a la habitual, nada más que en un régimen es continuo y en otro régimen es hipocalórico, y que por lo tanto podrían lograr una reducción de peso equivalente a lo que ya se conocía y potencialmente con un menor costo emocional, social o psicológico. Se reforzó esta idea, ya que los primeros estudios de dietas basadas en ayunos intermitentes empezaron a reportar que estas estrategias de alimentación eran equivalentes a las dietas hipocalóricas continuas en términos de reducción de peso y con ella la mejoría de desenlaces metabólicos o marcadores de riesgo cardiovascular. Entonces, aquí en esta gráfica se resume que cualquier tipo de régimen de alimentación basada en reducción de calorías, sea continua, como en la primera línea, o sea intermitente, va a tener un efecto positivo en la longevidad o en el aumento de la sobrevida, que fue uno de los primeros efectos que se empezaron a notar de las dietas con pocas calorías, y que iban a tener efectos en la salud similares. Por ejemplo, a nivel metabólico, pues prevención de obesidad, diabetes y dislipidemias, prevención de algunas patologías como el cáncer, y patologías inflamatorias. En esta imagen lo que estamos observando es lo que sucede con la restricción intermitente de la alimentación
porque quisiera subrayar algunas diferencias potenciales que pudiera haber entre los diferentes regímenes de alimentación basados en ayunos y de forma más específica entre ayunos intermitentes y dieta hipocalórica continua. Cuando hay deprivación de nutrimentos del medio externo, se hidrolizan los ácidos grasos, los triglicéridos contenidos en los adipocitos, y esto ocasiona un aumento en la concentración sanguínea de ácidos grasos libres y glicerol. Los ácidos grasos libres se transportan hasta el hepatocito, en donde cuando ya hubo depleción de glucógeno, se empiezan a formar cuerpos cetónicos. Además, importante comentar que los ácidos grasos libres van a estimular ciertos factores de transcripción como PIPAR alfa, y esto va a promover la producción de FG21. Esta proteína pues tiene muchas funciones en diferentes células de diversos tejidos como el músculo, el corazón y el cerebro, entre otros. Además, el beta-hidroxibutirato, además de ser una fuente importante de energía, sobre todo en el cerebro, que hace un switch metabólico hacia los sustratos que utiliza de glucosa a beta-hidroxibutirato. El beta-hidroxibutirato es un cuerpo cetónico que a nivel cerebral también va a tener la capacidad de activar algunos factores de transcripción y estimular algunas proteínas, por ejemplo, el factor neurotrófico derivado del cerebro, y ocasionar algunos efectos de beneficio en enfermedades neurodegenerativas. Entonces, además, el beta-hidroxibutirato también entra al ciclo del ácido tricarboxílico generando ATP. El cambio en el radio de ATP a AMP va a favorecer algunos cambios, como un aumento en la biogénesis mitocondrial, aumento en la autofagia, la disminución de la señalización de la insulina y de IGF-21, va a disminuir mTOR, va a haber una mejoría va a haber una resistencia al estrés y los cambios neurotróficos que mencioné. Esta gráfica, no voy a ahondar porque tenemos ya pocos minutos, pero resume cómo interactúan el sistema endocrino y el sistema nervioso, los cuales tienen papeles claves para mediar la respuesta adaptativa hacia el ayuno en el cerebro, con 4 segmentos principales, que es el núcleo estriado, que coordina el movimiento, el hipocampo con el procesamiento cognitivo, el hipotálamo, que medía el circuito hambre-saciedad, y el tallo cerebral. A partir de muchos mecanismos, por ejemplo, el aumento del tono parasimpático mediado por acetilcolina, pues vamos a tener los efectos cardiovasculares enunciados en esta diapositiva. La depresión de glucógeno hepático va a condicionar que haya aumento de la lipólisis periférica y por lo tanto producción de cuerpos cetónicos, que ya se mencionó. Además, a nivel hepático va a disminuir la sensibilidad a la insulina y con ello la vía de señalización de IGF-21. A nivel de músculo va a incrementar la sensibilidad a la insulina, y hasta la izquierda todos los desenlaces de beneficio que va a tener a nivel del sistema nervioso central. Entonces, algo muy importante de puntualizar es que en las dietas basadas en ayunos intermitentes vamos a tener 3 periodos críticos. Lo que ocurre en el ayuno propiamente, lo que ocurre en la recuperación del ayuno, también llamado periodo de realimentación temprana, y las adaptaciones a largo plazo. Lo principal que ocurre es este switch o este cambio metabólico desde de glucosa a cuerpos cetónicos, el cual se potencia cuando la persona hace ejercicio aeróbico. Entonces, durante el ayuno propiamente ocurre este switch que incrementa las cetonas, con todos los efectos que mencioné en la lámina previa que van a tener las cetonas. Va a incrementar la resistencia al estrés mitocondrial, las defensas antioxidantes, incrementa la autofagia y los mecanismos de reparación del DNA, y al disminuir IGF-1 pues va a disminuir la insulina, va a disminuir mTOR y con ello la síntesis de proteínas. Esto va a condicionar resistencia al estrés y resistencia al estrés
al estrés oxidante. Durante la recuperación vuelve a haber este switch ahora de cetonas hacia glucosa, de tal modo que va a incrementar la glucosa, la insulina, otra vez se activa la vía de señalización de mTOR, por lo tanto incrementa la síntesis de proteínas y también incrementa la biogénesis mitocondrial. Y por supuesto van a disminuir las cetonas y esto va a condicionar que disminuya la autofagia. Entonces esta fase se caracteriza por haber anabolismo, es decir, crecimiento celular y plasticidad estructural y remodelación de tejidos. Las adaptaciones a largo plazo que va a llevar este switch continuo entre el ayuno y la realimentación son incremento en la sensibilidad de la insulina, incremento en la variabilidad cardíaca, mejoría del metabolismo de lípidos, en la microbiota, disminución de la grasa abdominal, la inflamación, la presión arterial y cierta resistencia hacia la enfermedad. Importante destacar que este ciclo no lo vamos a tener en dietas hipocalóricas continuas porque con el patrón actual de alimentación normalmente se le prescribe a la persona 3 comidas más 1 o 2 snacks, de tal manera de que nunca se pasa la persona por un periodo intermitente de ayuno. Entonces, en los últimos 10 años se han publicado numerosos estudios de ayunos intermitentes y, como comenté al principio, la mayoría habían mostrado cuando se comparaban, su comparador principal usualmente son las dietas hipocalóricas continuas y básicamente todos los estudios concluían que eran equivalentes en su capacidad de reducir peso. Sin embargo, 2 estudios hechos por 2 grupos de investigación diferente han tratado de cambiar esta noción que se tiene entre las dietas basadas en ayuno, ya que uno de estos estudios mostró que aunque ambos regímenes se asociaban a una disminución de peso, la dieta basada en ayuno adicionalmente se asociaba a una mayor disminución de la resistencia a la insulina. Y de forma más reciente otro estudio confirmó este hallazgo. Aquí el primer estudio al que me refería fue un estudio del 2011 de un grupo de investigación clínico que ha hecho muchos estudios en ayuno y donde al comparar un régimen basado en ayunos intermitentes contra restricción calórica continua, básicamente mostró que no había diferencias significativas en cuanto al peso o cualquier parámetro de composición corporal, pero que a través del tiempo a una misma reducción de peso, grasa corporal y perímetro o circunferencia de cintura, había un efecto diferenciado a nivel de resistencia a la insulina medido por OMA, en donde los pacientes sometidos al régimen de ayunos intermitentes tenían una mejoría estadísticamente significativa de la resistencia a la insulina. Este otro estudio más reciente, publicado hacia finales del año pasado, reportó este análisis de un subgrupo de pacientes que habían participado en un estudio más grande de técnicas de comparación de técnicas basadas en ayunos intermitentes contra un régimen hipocalórico continuo. Entonces hubo un subgrupo de personas que tenían resistencia a la insulina y al comparar entre este subgrupo constituido por 17 personas del grupo que hizo dietas basadas en ayunos intermitentes contra 21 personas del grupo que hizo restricción calórica continua contra un grupo control, lo que se observó fue que los pacientes que participaron en el grupo de tratamiento de dietas basadas en ayunos intermitentes tuvieron una mejoría en los niveles de una disminución mayor de los niveles de glucosa y una disminución significativa de la insulina y del OMA-IR al compararse con cualquiera de los otros 2 grupos. Entonces, este es un estudio y lo podemos ver con bastante claridad en las gráficas cómo se separan las curvas, que los ayunos intermitentes a un mismo nivel de reducción de peso se asociaron a una mayor reducción de la resistencia a la insulina. Y con base a todos estos antecedentes, nuestro grupo se ha encaminado a desarrollar protocolos con dietas basadas
basadas en ayunos intermitentes, donde nuestro comparador son las dietas hipocalóricas continuas. Entonces, en el 2018 iniciamos este ensayo clínico aleatorizado con balance, con distribución 2-1, 2 para el grupo de ayunos intermitentes y 1 para el grupo de dietas hipocalóricas continuas. Se hizo una invitación abierta a la comunidad, principalmente a través de redes sociales. Se inició el tamizaje de numerosos pacientes que acudieron a la unidad de investigación de enfermedades metabólicas. El estudio tuvo una duración de 1 año. Los pacientes se sometieron a 8 visitas mensual los primeros 6 meses y a los 9 y 12 meses. Entonces, el régimen basado en ayunos intermitentes que nosotros seleccionamos fue el llamado 5-2. Y de forma específica nosotros lo estandarizamos así. 5 días los pacientes tenían una alimentación ad libitum y los otros 2 días, en días no consecutivos, elegimos que fueran días no consecutivos y que además el paciente eligiera esos días. Se le prescribió una dieta basada en ayunos, donde de forma específica le prescribíamos una dieta del 25% de los requerimientos según la tasa metabólica de reposo, la cual medimos por calorimetría indirecta. A grosso modo puedo comentar que la gran mayoría de pacientes recibían una dieta entre 300 y 400 calorías al día, el día que les correspondía hacer el ayuno. La distribución de macronutrimentos fue 50-20-30 y la única restricción, aparte de la calórica, que se hacía el día del ayuno era no permitir carbohidratos simples, por ejemplo, fruta. Los días de no ayuno, la alimentación era ad libitum y se recomendaba que no trataran de compensar por el día que habían hecho ayuno. Además, se les pidió mantener su alimentación habitual. En la dieta hipocalórica continua se hizo un cálculo para darle al paciente el 75% de los requerimientos energéticos, pero en este caso según la tasa metabólica total, a diferencia del otro grupo donde solamente usamos la tasa metabólica de reposo. Pues, para calcular la tasa metabólica total, sumamos a la tasa metabólica basal la actividad física más el efecto termogénico de los alimentos, lo cual lo hicimos al multiplicar la R por 1.25. La distribución de los macronutrientes fue similar que en el otro grupo y en este caso sí se les permitía carbohidratos simples diariamente. El monitoreo de ambas dietas fue por envío remoto de fotografías. Citas mensuales los primeros 6 meses para monitorear la pérdida de peso. Las principales variables que fueron de interés para nuestro grupo, pues desde luego medir el peso y los cambios en composición corporal, tanto por bioimpedancia como por DEX. Sensibilidad a la insulina, para esto usamos OMA, cambio el perfil de lípidos en marcadores inflamatorios, en adipocitocinas, en el gasto de energía de reposo, así como la utilización de los diferentes substratos de energía, calidad de vida y satisfacción con la dieta, tasa de adherencia a alimentos y cambio en patrones de consumo de alimentos. Entonces reclutamos, bueno, asistieron a valoración, un poquito más de 200 pacientes, 10 nos incluyeron por diagnosticárseles diabetes durante el tamizaje, 120 pacientes incluyeron en el brazo de ayunos intermitentes y 70 pacientes en el grupo de restricción calórica continua. Muy importante mencionar que después de 6 meses de seguimiento, en el ayuno intermitente hubo 76 pacientes, es decir, una pérdida de 37%, y en el grupo de restricción calórica 34 pacientes, es decir, una pérdida en el seguimiento de 61%. Estas son las características demográficas principales de los pacientes. Los dividimos para esta parte del análisis en pacientes que tenían sobrepeso y obesidad, y lo que más destaca es el alto nivel de educación de los participantes de este estudio. En cuanto al peso y la composición corporal, pues todos tenían aumento de peso y de adiposidad. A mayor magnitud, por supuesto, los que tenían obesidad, que principalmente eran pacientes de obesidad grado 1, aunque también se incluyeron algunos pacientes de obesidad grado 2.
Y el fenotipo metabólico entre los pacientes pues era diferente porque, como todos ustedes saben, pues hay un gradiente que es muy claro entre las diferentes categorías de exceso de peso o exceso de adiposidad. Sobre todo fue notorio este fenotipo en los niveles de insulina de ayunos entre los pacientes con sobrepeso y los pacientes con obesidad. Probablemente el fenotipo esté un poco enmascarado por el hecho de que los pacientes con obesidad en mayor proporción recibían medicaciones como metformina o hipolipemiantes orales. Y en estas gráficas podemos ver cómo se comportó el peso a lo largo, solamente estamos mostrando los primeros 4 meses. Hubo una reducción de peso del 6%, del 5% en sobrepeso y de 6% en obesidad. Y como pueden ver en estas curvas, pues no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes del régimen basado en ayunos intermitentes, que son las líneas con los círculos, o el régimen basado en dieta hipocalórica continua, que es la línea con los rectángulos. No hubo diferencias en la disminución de peso, ni en sobrepeso, ni en obesidad, en masa grasa, ni tampoco en el perímetro de la cintura. Además, respecto a la tasa metabólica basal, pudimos observar que en los pacientes con sobrepeso no hubo cambios que fueran estadísticamente significativos en esta métrica. Sin embargo, en pacientes con obesidad se observó que hubo una disminución de la tasa metabólica basal a los 3 meses en pacientes sometidos a ayunos intermitentes. En cuanto a la medición de algunas hormonas adipocitocinas que fueron de nuestro interés, lo que más destaca es la disminución de adiponectina en el grupo de, el aumento que fue significativo de adiponectina en el grupo que se sometió a una dieta basada en ayunos intermitentes, tanto en sobrepeso como en obesidad. En obesidad, adicionalmente, hubo diferencias entre los grupos, es decir, en obesidad no hay duda que mejora la concentración de adiponectina después de 3 meses de un régimen basado en ayunos intermitentes. En cuanto a insulina, ambas modalidades de dietas lograron reducciones significativas de las concentraciones de insulina de ayuno y con ello también de los niveles de OMA. Nuestra conclusión hasta el momento es que, de nuestro estudio, es que las dietas fueron equivalentes en su capacidad para lograr disminución de peso y adiposidad, la cual fue 6 y 7% respectivamente, y que fueron estadísticamente significativas cada régimen por separado y no hubo diferencia estadística al comparar entre ambos regímenes. Asimismo, fueron equivalentes para lograr una reducción significativa de la resistencia a la insulina, medido por niveles de insulina de ayuno y OMA-IR. De forma interesante, pudimos observar que el régimen basado en ayunos intermitentes se asoció a un aumento significativo de las concentraciones de adiponectina, en contraste con la dieta hipocalórica continua, donde la concentración de adiponectina no se modificó, a pesar de que los pacientes bajaron la misma cantidad de peso que el otro grupo. Este último hallazgo sugiere una mejor función de los adipocitos, que es específica para un régimen basado en ayunos intermitentes. Es importante considerar perdón, creo que me faltó una diapositiva. Sí, la tasa de adherencia al tratamiento, perdón que me regresé, pero este enunciado me parece muy importante porque son de las ventajas que se obtuvo con el régimen basado en ayunos intermitentes. Fue 50% mayor en el régimen de ayunos intermitentes, 61% terminaron el seguimiento a 6 meses contra 37% de una dieta hipocalórica continua. ¿Cuáles son los mensajes finales? Pues que los efectos globales de las dietas
intermitentes son la suma de cambios y adaptaciones metabólicas que ocurren en 3 etapas críticas. El ayuno propiamente, la recuperación del ayuno que algunos llaman fase de realimentación y las adaptaciones a largo plazo. Y esto son características que no van a suceder en las dietas hipocalóricas continuas, dado el patrón actual de alimentación, donde la persona hace 3 comidas al día más algunos snacks. Por lo tanto, aunque coma menos calorías, pues nunca va a tener un patrón de intermitencia. Aunque nuestro estudio no confirmó no confirmó los hallazgos previos de una disminución mayor de la resistencia a la insulina, sí mostró que la dieta basada en ayunos intermitentes se asoció a una mayor concentración de adiponectina, lo que sugiere mejoría en la función de adipocitos y un mayor porcentaje de satisfacción, calidad de vida y adherencia a la dieta a largo plazo. Las dietas basadas en ayunos intermitentes son una alternativa y creo que en la actualidad no hay duda de esta premisa y sirven de forma similar que las dietas hipocalóricas continuas para bajar peso y corregir las alteraciones metabólicas derivadas del exceso de adiposidad. Sin embargo, hay que considerar que podría no adaptarse a todos los pacientes y que se debe valorar en conjunto con el paciente quiénes son candidatos al estilo de vida. Hasta mi conocimiento, no hay muchos estudios que hayan estudiado el perfil de adipocitocinas en pacientes sometidas a dietas de ayunos intermitentes. Sin embargo, sí en estudios moleculares, estudios de experimentación con modelos animales, se ha visto que hay una mejoría en las características morfológicas de los adipocitos en dietas basadas en ayunos intermitentes contra dietas hipocalóricas continuas. Entonces, de aquí pudiera venir la explicación de por qué mejoró esta métrica en los pacientes que se sometieron a dicho régimen de alimentación. Por mi parte es todo. No sé si hay alguna duda. Muchas gracias.